En plena crisis del coronavirus, el hacinamiento se ha transformado en uno de los problemas sociales más crudos y silenciosos de Chile. Es una realidad que deja en evidencia el déficit de vivienda que existe en el país y la precariedad en la que viven más de 1.700.000 chilenos y chilenas. ¿Qué debemos hacer como sociedad para que todos y todas puedan optar a una vivienda digna? En Base Pública queremos poner este tema sobre la mesa junto al subsecretario de Vivienda, Guillermo Rolando, la directora de Estudios e Incidencia de Techo Chile, Pía Palacios, la comunicadora social y directora de La Vitrina TV en Bajos de Mena, Melina Montes, y el director de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, Javier Hurtado, quienes conversan sobre este problema, sus causas, consecuencias y posibles soluciones en este nuevo capítulo de In Situ, Vivir Apretados. Estamos aquí en Bajos de Mena, que en algún momento fue uno de los barrios más densamente poblados de todo el país. Esto era una zona rural a la que se le construyeron edificios como los que vemos a mi espalda, que aumentaron drásticamente, violentamente la densidad de habitantes y con ello trajo el hacinamiento. Bienvenidos a In Situ, diálogos de ciudad y territorio. Hoy, Vivir Apretados. Una de las cosas que queda claro en un nivel muy shakespeariano es que cuando se cometen errores de políticas públicas uno se demora años en resolverlo. Esto es un problema que tiene 15 años de antigüedad y Melina se cambia de casa en 2 meses más y todavía no es su casa definitiva. Subsecretario, ¿cómo impedir que este tipo de errores tengan una consecuencia tan larga? Entiendo que este espacio no es para hacer una defensa corporativa ni el ministerio, bien desde lo humano, ¿no? Pero el Ministerio de Vivienda da decenas de miles de soluciones de todos los años, ¿eh? De Arica a Magallanes. Lo que nos pasó como nación, y aquí no es para pegarle a ningún gobierno en particular, para hablar de manera bien republicana, es que claramente nos equivocamos hace 3-4 décadas atrás de construir mucha vivienda junta, de dimensiones pequeñitas, cerca de 350.000 soluciones similares a las que estamos viendo acá en el país. Y creo que ya reconocer de que eso no se arregla pintando la casa por fuera o mejorando, mira tú que lo sabes muy bien, o mejorando solo la caja a escala, sino que, imagínense, hay que volver a hacer ciudad sobre ciudad. Había que demoler muchas partes y volver a ser ciudad con la dignidad que corresponde para las personas, y que estamos a pocos metros de un proyecto nuevo que intenta hacer los nuevos Bajos de Mena o la nueva ciudad. Un proyecto precioso. Es que está muy bonito, que está acá al lado y es para las familias quienes por muchos años vivieron en condiciones muy complejas. Quizás la frase del ministro Mañalich sobre que no tenía conciencia del nivel de pobreza y hacinamiento. Los invito a ver sus teléfonos celulares porque hay una serie de cifras que son súper preocupantes respecto del hacinamiento. Primero, ¿qué definimos por hacinamiento? Y el hacinamiento crítico es cuando viven 5 o más personas por dormitorio en una vivienda. Bueno, si uno entra por ese portón, se encuentra con numerosos ejemplos de cómo viven 5 o más personas en un dormitorio, porque se ocupa el living, los pasillos, la parte que es del patio, se gana la cocina como dormitorio. Y las comunas más hacinadas son Independencia, que tiene un 13,1% de hacinamiento, Cerro Navia un 12,1% y La Pintana un 12%. ¿Cuánto tiempo hace que tú hiciste tu primera toma de vivienda? Hace 23 años. ¿Qué edad tenía tu hija cuando tomaste la primera vivienda? 5 años. Mi hijo tenía 15 días de nacido. Ahora mi hija casa se llovía, era una casa Copeva. Sí, una casa Copeva. Bueno, en ese minuto se llovía y todo, pero yo vivía en la calle. Entonces, para mí, tener ese techo, aunque era húmedo, era un palacio para mí. Era lo único que yo tenía. Era mi único futuro que yo tenía en ese minuto. Bueno, ahora mi futuro sigue siendo Bajos de Mena, pero con la aspiración de una vez por todas poder solucionar mi problema habitacional, porque todavía no estoy en mi casa definitiva. Javier, para solucionar un problema hay que entenderlo. Y yo creo que ahí tú tienes mucho que decirnos. ¿Qué se entiende? ¿Cuál es la diferencia entre allegamiento, hacinamiento? Si uno, por ejemplo, yo escucho al subsecretario y efectivamente el gobierno ha provisto de una cantidad importante de soluciones de vivienda en el tiempo.
Pero también hay que tener súper claro que las soluciones de vivienda a partir del año 2011 hacia adelante cayeron. La demanda por vivienda siguió creciendo, que la ciudad, el número necesario de vivienda siguió creciendo en Chile, la demanda, pero la oferta de vivienda social empezó a caer notablemente. Se transformaron a subsidios de renovación o de mejoramiento, pero el subsidio de vivienda empezó a caer notablemente. Entonces, empezaste a construir menos. Al final de cuentas, acá estás produciendo un recurso escaso que es la vivienda. La primera variable que uno debería mirar, más que el hacinamiento, es el allegamiento. El allegamiento es cuando vive más de un grupo familiar en la misma vivienda. Entonces empezáis a ver que se hacinan, que el cabro joven no tiene solución de vivienda, no tiene cómo recurrir a una vivienda, se va a vivir a la casa del papá o del suegro. Ellos tienen hijos, a su vez, y empieza a solucionar ese fenómeno de hacinamiento, que tienen que ocupar las piezas múltiples para vivir muchas personas en la pieza. Entonces, la primera señal es esa. Y si uno mira, por ejemplo, la encuesta CACEN del 2015 y la compara con el 2017, que fue la última encuesta CACEN, ¿ya? El allegamiento, creció un 35%. Mientras la vivienda bajaba, el allegamiento. Entonces, la verdad crecía. que no se construye más el allegamiento subiendo en las velocidades impresionantes, digamos, y como que nadie se da cuenta. Como que no somos capaces de producir el número adecuado de viviendas que se requieren en un país como Chile, ¿ya? En ciudades como Santiago, en todo Chile, digamos. Y eso es porque, primero, los subsidios han caído. Segundo, la dificultad de construir producto de un montón de cosas, la normativa urbana, lo que tú quieras, digamos. ¿Ya? Eso hace que encarezca la vivienda. Al final es un problema que, si no lo resuelves desde el principio, que es generar una oferta contundente para satisfacer la demanda que hay, no lo vas a solucionar. Melina, ¿tú has visto cómo crece el allegamiento, cómo llegan familias a vivir con sus papás, con sus tíos, con sus hermanos desde el 2011 en adelante? Por supuesto, o sea, yo lo vivo en carne propia. Mi hija que llegó a los 5 años conmigo acá, ahora ella tiene su marido, tiene su familia. Mis 3 hijos tienen su familia. O sea, yo vivo con 2 matrimonios en mi casa porque mi hija también es parte de una toma en el 3er piso. La hija mayor vive en el 3er piso. Porque ya no podemos estar todo entre medio, donde los living se convierten en dormitorio en la noche, donde empieza el problema psicológico, porque son familias. Ya no es parte de mi grupo familiar, son familias apartes. No se hace necesario generar una política de Estado que asegure la oferta constante y sostenida del sector. Yo creo, Rafa, lo primero, y conectándolo con lo que plantea muy bien Javiera, es que en la última década, y lo quiero conectar con lo que estamos conversando, la calidad de la vivienda social es completamente distinta. Y eso hay que ponerlo en el contexto, y ustedes lo saben. Desde temas antisísmicos, que no se ve mucho acá, pero créanme que son normas nuevas, temas desde suelo, los temas térmicos, los departamentos desde el año 2011, que no hay ningún departamento que tenga menos de 55 metros cuadrados. No por esto quiero defender todo, así lo que quiero decir es que hoy día probablemente se construye menos que hace 15 años porque la calidad es completamente distinta. Hay una frase, no sé si frase, pero que me gusta mucho, yo llevo hartos años trabajando en estas cosas, muchos años en realidad, en el MIMBO o en otras partes, es que una vez que una familia pasa a ser beneficiaria, como el proyecto al frente, prácticamente se resuelven los problemas de hacinamiento. Y de la calidad de la vivienda. El problema es el volumen, ¿cierto? Que necesitamos construir mucho más. Entonces, no es una paradoja, sino que los presupuestos de vivienda permanentes todos los años crecen. Pero como hoy día, afortunadamente, la calidad de la vivienda es completamente distinta a lo que era hace 15 años, el costo unitario es más alto. Claro. Como es más alto, los volúmenes no son los que necesitamos como país. ¿Por qué la gente elige vivir como allegado en una población en lugar de irse a vivir extramuros, a vivir en un lugar nuevo en la periferia? Yo creo que no es que elija, de repente no hay tanto poder de decisión dentro de lo que sucede acá. Tenemos varias cosas. Primero, por ejemplo, existe el hacinamiento en zonas centrales. Tenemos el hacinamiento en zonas centrales que principalmente se da porque necesitamos acceder a bienes públicos urbanos, a distintos tipos de equipamiento, a distintos tipos de servicios, en el fondo a la ciudad como tal. Pero también tenemos distintos tipos de hacinamiento que tienen mucho que ver con el allegamiento, como mencionaba Javier, y que es principalmente porque no se dan abasto, porque finalmente tenemos una familia tras otra, tenemos muchos núcleos familiares que se van quedando dentro de cada una de las casas, y este hacinamiento no necesariamente responde al centro o al pericentro de la ciudad,
sino que también en sectores mucho más vulnerables, principalmente, si es que hablamos de Santiago solamente, estamos localizados en uno de los puntos que tiene más hacinamiento dentro de todo Santiago. Y eso tiene que ver un poco con las redes, porque una persona cuando se cambia pierde la red de apoyo. Completamente tiene que ver con las redes, sobre todo en sectores como más desposeídos, más desprotegidos socialmente hablando, todo lo que es la zona poniente de Santiago, por ejemplo, la zona norponiente, la zona surponiente, principalmente tiene que ver con eso, con las redes de apoyo. He vivido todo lo que ustedes puedan pensar y decir. Sí. Mi hija mayor le dieron el subsidio. ¿Sabes tú que para nosotros ha sido una tragedia? Porque se tiene que ir a Rancagua, claro, donde el único red de apoyo somos nosotros. Yo crié a mis cabros sola, sin marido, porque él me abandonó cuando mi hija menor tenía 8 meses de vida. Mi hija menor ahora tiene 19 años. Entonces nosotros somos muy aclanados y nos hemos protegido y nos hemos acorazado para poder salir adelante. Entonces que ahora venga el Estado y me diga, ya tenéis casa pero tenéis que irte allá, para nosotros ha sido una tragedia enorme. Pero ¿por qué tiene que irse para allá? Porque no tenemos otra opción. ¿Por qué? Porque con el subsidio que tienen no han encontrado vivienda cerca, ese es el punto, claro, ¿no? Que ahí otra vez, ahí está el punto, sí. Señora, que hay un punto súper de fondo que no podemos evitarlo. ¿Ya? Yo entiendo que las viviendas son mejores, yo entiendo todas esas cosas, son entendibles, pero hoy día tienes un mercado financiero. Ya tú puedes siempre adelantar inversión, endeudarte en inversión, digamos, principalmente. Y creo que hoy día está el gap. Como estás hablando, solamente Santiago de 250, 60.000 viviendas de déficit. En Chile, 500.000 viviendas de déficit. ¿Ya? La verdad que tenéis que buscar una solución rápida, buena, no me cabe ninguna duda, y para eso tenéis un mercado financiero súper profundo. O sea, la verdad que no puedes pensar que bajo presupuestos anuales, que son súper limitados, vaya a resolver el problema. Entonces, la verdad que acá hay que tomar una decisión. Hay que decir, mira, señor, yo estoy dispuesto como país a lo mejor endeudarme a los próximos 10 años como país, no tengo idea, hay que pensarlo, hacer como decimos en la pandemia, ya que estamos haciendo eso, y decir, mira, hay que resolver este problema, hay que gastarse una cantidad de recursos enorme, hay que meterse en el tema financiero, a buscar la forma, y hay muchas soluciones. Están las soluciones incluso que hemos tocado como Cámara, ustedes lo han tocado en el Ministerio, que son no solamente las viviendas en propiedad, hay viviendas en arriendo, el usar los terrenos fiscales, el usar los terrenos fiscales, que está lleno de terrenos fiscales bien ubicados en Chile, que podría perfectamente llegarlos a licitaciones, que se adjudiquen, digamos, empresas que quieran construir y usar el arriendo, con arriendo protegido. O sea, hay varios métodos para inyectar oferta, digamos, que son súper importantes. Y hoy día, si tú no inyectas oferta, el problema es como cualquier cosa. Cuando tú tienes escasez de papas, perdóname el ejemplo más aburdo que estoy diciendo, tú tienes escasez de papas, las papas suben de precio. Ya cuando tienes escasez de vivienda, que es el tema que estamos viviendo, la vivienda sube de precio. Y al final, las personas que no pueden acceder a ella, que hoy día es el 60% de la población de Chile, que no tiene ninguna capacidad de crédito para meterse en una vivienda, ya la verdad que nos están destinando a un problema sin solución. Yo creo que es súper importante que junto con lo que ha pasado con la pandemia es volver a poner la vivienda en el centro y empezar a tomar que estamos viviendo una crisis de acceso a la vivienda sin precedentes en las últimas décadas. Entonces, por lo tanto, necesitamos tomar una súper buena decisión ahora ya. ¿Hay conciencia de eso en el gobierno? Yo insisto, para que no suene como la defensa permanente de la cartera, y trato de ser muy abierto todas mis estas cosas, era el Ministerio construye cerca de 50.000 viviendas por año, en distintos programas, aproximadamente. Y con los recursos que tenemos ahora vamos a empezar a construir 80.000. O sea, hay un aumento que es bien alto ahora. 60% pero es bastante más. Pero todos lo sabemos, ¿no? Incluso esta tasa, que ya es bastante más. 30.000 adicionales, incluso llevarás 10 años el déficit si es que no crece. De ahora, porque entonces, o sea, imagínese un secretario de vivienda, el que más quisiera que tener más, imagino que estamos todos del mismo lado en esta conversa, ¿no? El que más quisiera que tener más recursos todavía, pero creo que ya es un aumento importante. Sí, lo que se recoge es que el problema del acceso a la vivienda incluso a este ritmo nos va a tomar mucho tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Lo que pasa es que ese tiempo es demasiado grave para una persona que está viviendo el tiempo. O sea, esperar, tú dijiste, ¿cuántos años lleva la toma? 23 años 23 años, o sea, esperar casi la vida. Claro. ¿Ya? Para poder tener una solución, yo creo que es inmoral. Las historias son otras. Nos invito a la historia de Maricel, que vive en un departamento acá de Bajos de Mena, con 3 hijos, su nieta y la pareja de su hija. Vean sus celulares, ahí está la historia completa y seguimos hablando de un tema que me interesa mucho, el uso de suelo. Me llamo Maricel, estamos aquí en Bajos de Mena, en San Pedro con Chiloé. Somos 7 personas y vivimos en un departamento de 43 metros cuadrados. Somos mis 4 hijos, mi hijo de 9, mi hijo de 15, mi hija de 20
mi bebé de 9 meses y mi yerno y mi nieta de 3 añitos. Y mi hijo, ellos duermen los dos en una cama. Y yo igual duermo, mi hija y mi nieta dormimos las 3 en la misma cama. En la noche el comedor se convierte en pieza y de día se convierte en comedor. Así se pone el sillón para poder poner ahí el colchón para que duerman ellos. Y esto se convierte de nuevo en living. Cuando yo me levanto del baño en la noche, tengo que pasar por donde duerme mi hija con mi yerno, y para mí igual es incómodo, es muy difícil vivir así. El distanciamiento social ha sido difícil. A mí me daba mucho miedo, porque si yo siempre le decía a mi hijo, si se enferma uno, vamos a tener que enfermarlos todos. Queda rabia cuando dicen distanciamiento social, cuando sale en la tele, porque no se puede hacerse, porque ellos no saben la realidad que vivimos nosotros acá. Si dieran el tiempo de venir acá y ver en la realidad que nosotros vivimos, no estarían diciendo eso, el distanciamiento social. Para salir de esta situación, lo que yo necesito es que me salga luego mi casita, o que le salga a mi hija. Yo llevo esperando ya 5 años, esperando para poder que me salga mi casa. 5 años acá. ¿Hay alguna posibilidad de que una persona con COVID, una familia que tiene un integrante de la familia con COVID, se aísle acá en Bajos de Mena? Cero posibilidad. No sabes tú la indignación que sentía cuando escuchaba a distintas autoridades decir que se tenían que aislar en una pieza. O sea, por favor, nosotros con suerte tenemos 2 dormitorios y esos dormitorios se comparten con toda la familia, porque los living se hacen dormitorios en la noche. Entonces, ¿dónde los puedes dejar aislados? Tenemos un puro baño. No tenemos grandes espacios, son 43 metros cuadrados que tenemos que compartir a veces hasta en 12 personas. En un departamento, 3er piso, con cuarentena. Imagínate lo que es la presión psicológica para todos ellos. ¿Hay algún programa de asistencia de salud mental? Porque el hacinamiento provoca depresión, pero también provoca ansiedad y aumento de la agresividad, menor rendimiento escolar. Provoca una serie de males asociados que yo no sé si el dispositivo público estatal puede cubrirlo. Mira, no lo cubre. Aquí en Bajos de Mena somos 144.000 habitantes en 3 kilómetros cuadrados. Somos 68 villas, 2 consultorios. Imagínate, ¿tú crees que esos 2 consultorios van a dar abasto para toda la gente? Y durante muchos años no tuvieron comisaría, no tuvimos comisaría, tuvimos hospital. Un solo consultorio, así que de escasez y que nos retengan cosas sabemos. Por ende, hay mucha gente que va participando gratuitamente, donde yo me encargo de entregar los casos que me van llegando y psicólogos los van atendiendo. Tenemos las agresiones en pareja han crecido mucho. Tenemos las mamás con sus hijos que se han ido a vivir con sus madres porque han sufrido agresiones. Violencia intrafamiliar. Tenemos muchos intentos de suicidio de jóvenes, de madres con sus hijos por problemas habitacionales. Tengo una señora que ahora a final de mes la van a sacar porque ya recibió hace 3 meses el aviso que tiene que desocupar la casa porque no ha pagado el arriendo. No haya que hacer con sus cabros, que la única salida que ella encuentra es el suicidio. Bueno, yo no tengo estudios de psicología ni nada, pero sí, de mi experiencia de vida, le voy contando las decisiones que yo he tomado, también los pensamientos que he tenido junto con las vivencias que he tenido, y poder ir dando el apoyo y la contención a esas familias. O sea, mi teléfono suena todo el día y yo tengo la mejor disposición para poder ir entregándole mis experiencias de vida para que no tomen una mala decisión. ¿Cómo se trabaja? Mira, principalmente, al menos desde el área en el cual estoy, estamos trabajando constantemente en hacer estudios al respecto. Estos estudios finalmente sirven para el resto de las áreas de techo. La dirección social está sumamente involucrada con llevar salud a los campamentos, con llevar distintos tipos de techo, con llevar también alimentos, gas y distintos tipos de cosas que son necesarias, sobre todo ahora pensando en la pandemia como tal. Pero también están pensando en soluciones habitacionales más definitivas, y ahí está involucrada la inmobiliaria social. Y la inmobiliaria social ha hecho distintos programas de erradicación de campamentos, de erradicación también, como estructurando distintos tipos de vivienda también,
Así que al menos desde Techo se está tratando de trabajar de una forma un poco más integral. Javier, desde el mundo privado, ¿qué soluciones se ven para un fenómeno que es bastante nuevo y que nos enfrenta además con una de las peores caras de nosotros mismos? Estos arriendos abusivos, por no decir infames, que hay en algunos sectores de Santiago, específicamente a los inmigrantes, que les cobran una fortuna por unas habitaciones pequeñísimas. Sí, es cierto lo que tú dices, ese es el resultado del problema. Ya. ¿Ya? Pero ¿cuál es el problema original? Que no hay suficiente oferta. Claro. Otra vez, cuando hay poca oferta, tú descremas, como se llama en el fondo, saca el precio más alto posible, digamos. Y ese es un mal que pasa en todas las vías de la economía. Y por ejemplo, en el caso del arriendo, uno perfectamente, insisto, lo pusimos de hecho en el plan de reconstrucción, ¿ya? Uno perfectamente puede tomar terrenos públicos, construir edificaciones, edificios para arriendo con precio protegido, en base a un sistema en el fondo que el constructor construye y opera por un tiempo, esa cosa, con lo cual no requiere inversión pública, sino que inversión privada. Y eso es una solución súper buena, pero es de arriendo, no es una solución de definitiva de compra, es de arriendo. Porque lo que tienes que lograr tú primero es que la gente tenga un techo digno, que pueda vivir bien. Entonces yo creo que acá no es un problema de la maldad del arrendador que cobra caro. Yo creo que eso pasa en todos los mercados, que hay gente buena y gente mala, digamos, ¿ya? Pero acá cuando tú estás generando un déficit constante y no tienes una política pública que cierre la brecha, ¿ya? Esa injusticia va a seguir pasando. ¿Pero existe algún espacio para que el gobierno pueda intervenir ahí y que no se produzcan este tipo de cosas? Mira, en estos meses me ha tocado ir mucho nos hemos hablado del hacinamiento, que es cantidad de personas por un recinto de dormitorio, ¿cierto? Pero están todos en un departamento y que es muy complejo. Y la Melina lo conoce muy bien. Pero ha ido apareciendo un nuevo fenómeno que lo mencionabas muy bien, con muchos inmigrantes, pero también con varios chilenos, ¿sabes? Donde se arrendan piezas, muchas piezas todos juntos, y comparten. El otro día fui a ver gente con el alcalde de Independencia, eran caballerizas cerca del hipódromo, imagínate, donde y pagan 180 lucas cada núcleo familiar, y habían 5 o 6 baños. Entonces eso, lo que uno tal vez le llamaría el hacinamiento espacial, que es distinto, pero es igual de duro. ¿Qué es lo que armamos? Y esto es súper interesante contarlo, y en algunos casos se está aplicando también acá en Puente Alto. Vía un subsidio de arriendo estamos sacando de manera inmediata, pero inmediata. La gracia que ese instrumento te permite es dónde está el hacinamiento más crítico en el país, y tú lo sacas de inmediato con un subsidio de arriendo a departamentos que están disponibles. Y eso hemos ido aprendiendo como país. Buscamos departamentos que sean en la misma comuna, para que no tengan que irse hacia otro lugar. Eso te resuelve, Rafa, de manera muy rápida lo más urgente. Ahí tenemos varios problemas también, porque en el fondo, por un lado, están los precios. Nosotros sabemos que hay un estándar que, en el fondo, no más de un 30% del ingreso de una persona debería irse en un arriendo, y está comprobado que en Chile es muchísimo más. Es mucho más. Es muchísimo más. Y está bien, el tema del bono de arriendo es una tremenda ayuda. El problema principal del bono de arriendo, yo creo, es que está enmarcado en la formalidad, en los ingresos formales, en la necesidad de contar con un contrato, y eso deja a una parte importante de la población completamente fuera. Y ahí llegamos a un gigantesco problema. ¿Cuánta gente de la que vive acá tiene contrato, tiene previsión de salud? Sí, eso solo va a ser una distinción, para no hablar de cada programa del ministerio, pero que diseñamos, ojo, para el hacinamiento extremo, que como bien lo dice Rafa, se visibilizó mucho más con el coronavirus, lo flexibilizamos entero. Sí. Eso afortunadamente, pero lo que tú planteas es verdad. Nosotros tenemos otro programa que es regular para los arriendos, que se piden muchas formalidades, y muchas familias, como no tienen cómo demostrar los ingresos, no logran postular. Aquí lo que hicimos una serie de medidas, cosa que incluso sin poder demostrar formalmente que tienes ingresos, sí te puedes ir a vivir de manera rápida. Esa propuesta que está en el plan de reconstrucción, que es usar terrenos fiscales para que la empresa privada construya, con arriendo protegido en un plazo de 10, 15 años. ¿Ya? Te evita tener que invertir públicamente y tener un montón de soluciones posibles para arriendo. ¿Por qué no lo aplicamos? Yo creo que están todos dispuestos, estos privados, a invertir en eso. Después están otras soluciones, porque tú, las micro radicaciones, las micro densidad. Porque tenemos una experiencia como Cámara que hicimos en Valparaíso, súper interesante, que sacamos unas poblaciones y construimos unos pequeños edificios de 3 pisos, se generaron departamentos razonables, se generaron incluso una capacidad adicional para arriendo, ¿ya? Que son de las mismas propiedades de las personas que están ahí. Con lo cual, en el fondo, pueden pagar sus gastos comunes y estas cosas pueden ayudar a financiar algunas cosas. Estamos hablando de la solucionática. De la vivienda incremental que hizo Elemental. Por favor, en sus celulares están los requisitos que hizo el diseño de Elemental para una casa incremental del
muy laureado arquitecto chileno Alejandro Aravena. Dice que una casa de este tipo debería tener dormitorios que puedan tener camas matrimoniales, algo que no sé si ocurre acá. No ocurre. Lo que se puede hacer la cama, no sé si han visto ustedes esos departamentos donde las camas son más chicas de lo normal para poder hacerla. Living, comedor y no living o comedor, que tenga un ancho mínimo de 4,5 metros, que no haya que circular por el living para ir al baño, o sea que el baño esté al lado de los dormitorios y no al otro lado, que tenga la posibilidad de crecer hacia el patio sin bloquear baños ni cocina, posibilidad de un segundo baño, que eso sí que es escaso, y si no tiene living ahora digo que pueda tenerlo en el futuro, además de la posibilidad de extender el living comedor hacia la terraza. A ver, yo entiendo esa solución arquitectónica puede ser súper interesante desde el punto de vista de un conjunto puntual, de una zona puntual, ¿ya? Pero cuando tú tienes que resolver 260.000 soluciones en un periodo corto, tenés que buscar probablemente soluciones un poco más masivas también, que son... Claro, Emelina, no se puede ir a una casa de ese tipo porque no te podés llevar a todo tu clan. Claro. Mira, para mí cuando me hablan, no, que va a ser una casa más grande y todo, y le digo, dame una casa de los mismos 43 metros cuadrados. Pero sácame la densidad poblacional de dentro de mi casa. Que cada núcleo tenga su casa. Y esa es una solución que para la hija mí. tenga casa. Dale casa a mi hijo, a mi hija y a los otros 3 y déjenme sola por el amor de Dios. Finalmente, claro. Y yo viviría súper bien. Una tercera edad. En realidad, otro potencial allegamiento que es importante en Chile es cuando ya tus viejos están viejos y tú en el fondo tienes que traértelo a vivir contigo porque no tenías opciones, otras opciones. Entonces tampoco hay de verdad se está pensando en cuáles son las soluciones para llevar gente mayor. Principalmente no existe una sola solución para terminar con el déficit habitacional, ¿ya? Sobre todo el déficit habitacional cuantitativo que es como la que había un poquito más grave. Tenemos que empezar con distintos tipos de programas, de proyectos, pero también diversificar las herramientas con las cuales tenemos y en el fondo aquí todas las herramientas sirven. Cuando yo vivía en el volcán, el hacinamiento y todo eso te producía mucha basura, nadie tenía el sentido de pertenencia, entonces se comía algo al suelo, total, ese patio no es mío. Esa gente se le cambió a un sector donde hay viviendas, casas, una villa preciosa. Son las mismas personas que vivían enterradas en la basura, pero esas calles están limpiecitas, ordenaditas, nadie trafica, porque la gente aprende a hacer comunidad y organizarse, pero es la vivienda, es como el centro de todo este bienestar, el núcleo de todo esto. Entonces, entregándole una buena vivienda, unos buenos espacios, la gente aprende a hacer una calidad de vida mejor. Sí. Yo los quiero invitar a que vean sus celulares porque hay notas de gente que sí han hecho la pega. Esto es la demostración de que sí se puede hacer bien las cosas. Hola, soy Gabriel Lagos, director ejecutivo de Consolida. Bueno, estamos aquí en la comuna de Peñalolén, en la población La Faena, a una cuadra de Avenida Grecia, junto al primer proyecto de pequeños condominios que hemos hecho y también el primero del país, y los invito a conocerlo. Nosotros como Consolida nos dedicamos a gestionar y construir proyectos de vivienda financiados por los subsidios del Ministerio para familias que viven en condiciones de allegamiento, hacinamiento, pero construimos con una diferencia, que es que lo hacemos en su mismo terreno. Conversamos con ellas, las vinculamos con las posibilidades que tienen de subsidio, desarrollamos el proyecto y luego demolemos lo que había y construimos su nueva vivienda donde un grupo que antes tenía un propietario y varios allegados pasan a ser copropietarios de un edificio donde cada uno tiene su departamento y su casa para poder desarrollar su vida más tranquilo. Fue un cambio total a lo que había antes, que no había nada, a lo que estoy ahora, que es todo lo que yo siempre soñé, lo que siempre anhelé. Ver que mi hijo, mi sobrina, estamos viviendo cada uno en su casa, o sea, somos propietarios de nuestras casas. Impensado. Puedo decir que sí, que se puede. Nosotros como familia nunca lo hubiésemos podido lograr. Acá estamos en la casa de la señora Ana, en su obra gruesa. Partimos esto ganándonos los subsidios a finales del año pasado y en el mes de abril comenzamos las primeras obras a demoler su casa antigua para que ella se pueda venir a vivir, ojalá a principios del 2021 ya los pueda comenzar en su nueva casa. Emocionante, muy emocionante. Sí, porque
todos los días uno piensa cuándo va a estar acá. En algo que no... Yo a la edad que yo tengo, yo ya como que pensaba que ya casa como corresponde ya no iba a tener. Pero surgió esto y fue una bendición para mí y para mi familia. Esto a nosotros nos cambia la vida, pero 100%. Consolía, yo digo siempre que yo a Consolía le debo todo y le doy las gracias a cada rato y cada vez que vienen le doy las gracias por lo que han hecho con nosotros, porque nos encontramos. Realmente Consolía es nuestro apoyo. Nosotros en Consolía, para poder sacar adelante estos proyectos que son complejos, nos preocupamos del proceso integral, completo. Sabemos que esto va a poder terminar bien porque nosotros nos vamos a hacer cargo. Después de ver esta nota, que resulta absolutamente inspiradora, cada uno de ustedes me podría dar un alcachofazo y defino el alcachofazo. Es una recomendación de un libro, un lugar, un programa, algún documental, un informe, para que nos peguemos el alcachofazo con lo que es el hacinamiento en Chile. Nosotros para la conferencia de Ciudad este año, hace poco fue, invitamos a un actor que es un arquitecto urbanista que ya tiene cerca de 70 años o más, que es profesor de la Universidad de Nueva York hoy día, ha trabajado en todo el mundo, ha trabajado en Europa, en África, en India, como urbanista, es excepcional, ¿ya? Y escribió un libro muy interesante que relata todas estas cosas que estamos hablando en parte, que se llama Order Without Design, orden sin diseño, que tiene que ver de alguna forma por qué las ciudades, cómo funcionan las ciudades, por qué ocurren las cosas, cómo se deben abordar los temas, ¿ya? Cómo dejáis que las cosas funcionen bien, digamos, cómo los guiáis. Es un libro súper interesante, yo creo que vale la pena, y lo salió el año pasado, un libro bastante nuevo, y con una experiencia muy grande, porque el tipo trabajó en urbanismo, tiene ejemplos de China, tiene ejemplos en varias partes, y tú lo lees y te das cuenta, oye, este problema no estoy viviendo, este problema está pasando acá. Hay un libro que se llama La mujer en el mundo, el Atlas de la Geografía Feminista, y que en el fondo en esta está mostrando diferentes... muestra diferencias sutiles que se encuentran en el mundo actualmente, como en urbanización, cómo están presentes las ciudades, las mujeres, cómo están respecto a los cuidados, qué es lo que tienen que hacer, cómo es el hacinamiento también respecto a ellas, y en distintas partes del mundo. Entonces es súper bonito, es súper ilustrativo. Entonces en el fondo nos vamos enterando de lo que está pasando en el mundo, en las ciudades también, con niñas y mujeres. Se me vienen dos cosas a la cabeza. Una muy real, que está casi que a 100 metros. En el fondo, que hay un programa, para que no suene como todo teórico, ¿no? Que lo diseñamos con los dirigentes, con los vecinos. De hecho, muchas vecinas están aquí. Y que lo hicimos en conjunto. Y yo creo que eso no hay que olvidarlo. Nos atrevimos como Estado. Yo en ese entonces también trabajaba en el Ministerio de Vivienda, y de verdad que nos atrevimos. No era fácil de decir nos equivocamos, sin echar la culpa a nadie, pero nos equivocamos. Y acá hay que volver a pensar, y había que demoler en algunas partes y ensanchar pasajes y volver a construir. Y está la Vicuña Maquena Rancagua, y está Glorias Navales de Viña del Mar, y está esta parte de Bajos de Mena. Un rato más me voy a juntar con las vecinas de la Marta Brunet, y se co-construye. Y eso es, esa lírica se construye en el día a día y con los vecinos. Y al menos en mi caso, trato de ser tipo muy apasionado de la vida, es lo que me mantiene con mucha fuerza, y lo agradezco porque vamos codiseñando política pública. Yo tengo una película que me gusta aplicarla siempre, es La vida es bella, porque dentro de toda esta realidad que ustedes pueden ver a su alrededor, yo amo mi Bajos de Mena. Amo a mi gente, amo a mis vecinos, amo los dirigentes sociales, la pega, lo que hacen, y siento que si nosotros no le colocamos la alegría a nuestras vidas, no tendríamos nada más que hacer. Entonces he intentado, dentro de todas las problemáticas que he vivido, intentarle de hacerle a mis hijos la vida bella. No son balazos los que son en la noche, son juegos artificiales, son trencitos, son cualquier cosa, menos balazos. Lo he intentado de sacar de esa crudeza. Sí hay basura, vamos a limpiarla, ordenémosla. Entonces intentar de hacer la vida bella, aunque sea ficticiamente.
que algún día todos los que andamos en auto, en vez de, cuando vamos hacia el sur, en vez de tomar por las autopistas, agarremos por Santa Rosa, que es una suerte de autopista por la mitad, pero que nos muestra todo lo que la autopista no nos deja ver. El hacinamiento, la pobreza, las veredas en mal estado, la falta de urbanismo, porque el Chile real. De alguna manera, manejar por la autopista nos saca cosas de la vista. Y les quiero dar las gracias a todos ustedes por haber venido a conversar, a comparar ideas, a debatir, y a Melina, que nos recibió, a mí en mi caso como por 10ª vez acá, y a la gente de Bajos de Mena, que hemos venido en más de una oportunidad y siempre hemos sido bien recibidos. Esto fue In Situ, Diálogos de Ciudad y Territorio.